Bueno, vamos a hablar de la clase de hoy acerca de la continuación de funciones que estuvimos trabajando el otro día en segundo de la ESO. Hoy quiero explicaros distintas formas de expresar una función desde un punto de vista matemático. Yo recuerdo que el otro día estuvimos hablando que una función es una forma pues, de asignar relaciones entre conjuntos numéricos. Os recuerdo que nosotros inicialmente para expresar una función lo que hacemos es que representamos dos conjuntos a través de dos diagramas de Venn y aquí ponemos los números del conjunto final, del conjunto inicial, ¿vale? Los números del conjunto final, del inicial, y aquí vamos a poner a dónde van a parar cada una de esas relaciones, imágenes, como llamábamos, de estos números del conjunto inicial. Por ejemplo, si yo asignaba la función que corresponde a cada número con su valor doble, pues yo el 1 me lo llevo al 2, el 2 me lo llevo al 4, el 3 me lo llevo al 6, el 4 al 8 y el 5 al 10, y así podríamos seguir con esa manera de representar una función. Pero claro, esa manera de representar una función tiene unas limitaciones evidentes porque los elementos del conjunto inicial son estamos hablando de un conjunto constituido por infinitos elementos, ¿no? Entonces yo no puedo poner a dónde van a parar todo y cada uno de los números de esta manera al conjunto final, porque tendría que hacer infinitas flechas. Entonces tenemos que inventar en matemáticas una manera pues bastante elegante para poder expresar una función sin tener que estar poniendo flechas a todos los números del conjunto inicial para llegar a los números del conjunto final, ¿no? Entonces, ahí surge la necesidad de trabajar en la primera evaluación como estuvimos haciendo en lenguaje algebraico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros, en vez de poner aquí números concretos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el número que sea, vamos a poner algo que represente cualquier número. Ya estaréis imaginando, si os acordáis, en la primera evaluación, cuando empezamos a trabajar el lenguaje algebraico, pues ya os estaréis imaginando un poco de qué va la cosa. Si yo quiero representar aquí cualquier número, lo que en realidad voy a hacer es poner una letra. Esa letra, que vamos a llamar X, va a representar cualquier número que yo quiera hacer referencia en el conjunto inicial. A esta letra la vamos a llamar variable independiente. Variable, obviamente, es porque su valor va cambiando. La X en el conjunto inicial puede tomar cualquier valor, 1, 2, 3, pero no le vamos a dar inicialmente un valor concreto, sino que la X hace referencia a cualquier valor genérico de ese conjunto inicial. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a ver a dónde iría a parar esa letra por la función que estoy definiendo. La asignación de la X es la clave para saber cómo está definida la función. Como aquí tengo una letra, no tengo un número, cuando yo vaya a asignar esta letra a través de la función que yo tenga en ese caso, yo quiero asignarla aquí a un valor, en realidad, como yo tengo aquí una letra, voy a tener que asignarla aquí a otra letra. A esa otra letra la vamos a llamar i. Va a ser otra variable, evidentemente, pero ahora la vamos a llamar dependiente. ¿Por qué se va a llamar esta dependiente? Porque esta variable va a depender de lo que valga inicialmente la letra x. Claro, la variable i, que es la asignación de la x, dependerá de la variable del valor que tenga la letra x en la asignación inicial. Me explico. Si la x, en el ejemplo anterior, si la x vale 2, la y valdría 4. En el ejemplo anterior era asignar a cada número, por ejemplo, el doble, ¿no? Pero claro, si la x vale 5, la y vale 10. ¿De qué valor depende lo que valga la y? De lo que valga previamente la variable x. Claro, la idea es intentar definir, y esa es la clave de lo que quiero explicar ahora, la idea es definir lo que va a valer la y a partir de lo que valga la x sin dar números concretos específicos. Por ejemplo, ¿cuál sería lo que vale la y? ¿Cuál sería el valor de la letra i a partir de lo que vale la x en la función que asigna a cada número su doble? Pues para eso tenemos nuestro lenguaje algebraico. Nosotros sabemos cómo representar en nuestro lenguaje algebraico genéricamente el doble de un número. ¿Os acordáis que el doble de un número se representa usando la expresión algebraica, por ejemplo, 2x? 2x es el doble de un número. Entonces, si yo quiero representar esta función, designando lo que vale la y a partir de la x, yo digo que la letra i, la variable i, se define a partir de la x diciendo que la y es el doble de lo que valga la x.
Esta manera de expresar una función es la manera que se llama forma algebraica de expresar una función. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo no es la asignación de un número concreto, sino que estamos utilizando una expresión algebraica para decir lo que vale cada uno de los valores del conjunto inicial cuando vayan a ir al conjunto final. Por ejemplo, para yo saber a dónde va a parar el 7, yo no voy a coger y lo voy a hacer así como he hecho antes, sino que directamente usando esta expresión, yo la x la voy a sustituir por 7 para saber lo que vale la y. Claro que es hacer el doble de 7, ¿no? Porque si yo sustituyo aquí la x por 2, me sale que la y sería 2 por 7, 14. Entonces, cuando nosotros tenemos la relación entre la y y la x, automáticamente tengo definido cuál es la imagen, tengo definida cuál es la imagen de cualquier número del conjunto inicial. Simplemente tengo que sustituir la variable x por el valor en el conjunto inicial que tome. Por ejemplo, si yo pongo esto, igual a x más 1. Esa función, si lo pensáis bien, sería la función que asigna a cada número su siguiente. ¿No? A cada número, por ejemplo, entero. ¿No? A cada número entero. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que a cualquier número que voy a llamar con la letra x, le voy a asignar como letra y el resultado de coger esa letra x y sumarle 1. El coger es hacer el siguiente de la letra x. De tal manera que si yo quiero saber a dónde va a parar el 5, la imagen del 5, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Pues coger aquí en esta expresión, que es la importante, y sustituir la x por 5. ¿Y cuánto sale? Pues obviamente el siguiente de 5. 5 más 1, 6. Es fácil de entender. Lo importante es tener clara en cada caso, en cada función, la expresión algebraica que pueda relacionarnos lo que vale la y, que es la imagen, de lo que vale la x. ¿Cuál sería, por ejemplo, la función que asocia a cada número su mitad? Si yo os preguntara, ¿cuál es la función que asocia a cada número su mitad? Pues muy fácil. Yo lo único que tengo que hacer es definir la y, que es la imagen de ese número a partir de esa asignación. ¿Quién sería la imagen? Pues la imagen sería la y. ¿Y cuál sería el valor inicial? La x. ¿Y cómo defino la y? La y cojo, la defino a partir de la x dividiéndola entre 2. Esta sería la función que asocia, ¿veis? A cada número su mitad. Si aquí pongo la x, ¿a dónde va a parar esa x? Pues a la y, que es la mitad de la x. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo aquí el número 6 y yo quiero asignarlo a su imagen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir la x por el valor 6 y directamente me da a dónde va a parar el 6, que es la mitad. 6 entre 2 obviamente es 3. ¿Veis? ¿Os dais cuenta cómo si yo conozco esto, automáticamente tengo definida la función porque sé a dónde van todos los números del conjunto inicial? Solamente tengo que sustituir esos números por la letra x y ya directamente calculo la asignación que es la y. Es fácil de entender. Por eso es muy importante, las cosas van teniendo sentido conforme uno va viendo cosas. Por eso yo hacía mucho hincapié en la primera evaluación en que entendiéramos bien la importancia del lenguaje algebraico y cómo a partir de unas ciertas letras que llamábamos variables podíamos representar enunciados en la vida normal o en la vida relacionada con números, ¿no? Esta, os acordáis que es la expresión algebraica que representa la mitad de un número. ¿Cuál sería, por ejemplo, la función que asocia a cada número con su cuadrado? Pues rápidamente, fijaros que siempre la forma de expresar algebraicamente una función es siempre la misma al principio. Siempre decimos lo que vale la y. Igual a, siempre cuando vamos a definir una función, decimos siempre igual, porque vamos a decir quién es la imagen a partir de algo que tiene x. ¿Quién sería la función que asocia a cada número su cuadrado? Pues esa. Igual al cuadrado de lo que valga la x. ¿Quién sería la función que asocia
a cada número, pues por ejemplo, su triple más 2 unidades. Pues igual al triple de x más 2, ¿vale? De esa manera, nosotros rápidamente cualquier función la podemos dar de manera algebraica en muchísimos casos, ¿no? Entonces, pues esta manera es mucho más sencilla que empezar a coger los dos diagramas de Venn y empezar a decir a dónde va cada uno de los elementos del conjunto inicial al conjunto final, ¿eh? Por lo tanto, acabamos de ver cómo podemos representar una función de forma que se llama forma algebraica. Muy importante, ¿vale? Otra forma de representar una función, pues hay otra forma que se llama tabla numérica. Y para eso necesito que recordéis bien conceptos de la segunda evaluación, ¿vale? Y cuando vayáis viendo el vídeo vais a ver por qué. Imaginaros que yo tengo una función dada de forma algebraica. Por ejemplo, voy a poner una. Igual a 5x menos, por ejemplo, 4. Si pensáis fríamente, esa es la función que asigna a cada número, 5 veces ese número menos 4 unidades. Vale, perfecto. ¿Qué hace mucho la gente cuando tiene una forma algebraica? Pues coge y hace algo que os va a sonar de la segunda evaluación. Cogen y hacen una tabla con dos columnas. Una que llamamos X y otra que llamamos Y. ¿Os acordáis eso? ¿A que os estáis acordando de cuando representábamos en la segunda evaluación rectas como ecuaciones lineales? ¿Os acordáis cuando yo os ponía una ecuación lineal y os pedía que hicierais una tabla de esa ecuación? Perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Pues nosotros, os recuerdo, ¿no? ¿Qué valores le dábamos a la letra X? La letra X se llama, os he dicho antes, variable independiente. La letra Y, variable dependiente. ¿Qué hacíamos cuando hacíamos la segunda evaluación? Eso. ¿A que le dábamos a la X cualquier valor? Hombre, no le dábamos valores muy grandes ni muy pequeños para que fuera algo bastante fácil a la hora de calcular la Y. Por ejemplo, vamos a darle a la X el valor menos 2, ¿os acordáis? Menos 1, 0, 1 y 2. Venga, vamos a darle a la X el valor menos 2. ¿Qué hacíamos? Cogíamos y sustituíamos la X por el valor que le diéramos en la primera columna. Menos 2, pues 5 por menos 2, menos 10, y menos 4, menos 14. Y si le damos ahora a la X el valor menos 1, pues 5 por menos 1 es menos 5, y menos 5 menos 4, menos 9. Y si le doy a la X el valor 0, pues 5 por 0, 0, 0 menos 4 es menos 4. Y si le doy a la X el valor 1, pues 5 por 1, 5, y 5 menos 4, 1. Y si por último le doy a la X el valor 2, pues 5 por 2, 10, y 10 menos 4, 6. ¿Qué estoy intentando deciros? Que cuando tengo muchas veces una expresión algebraica, automáticamente lo que hacemos a continuación es una pequeña tabla de valores para ver algunas de las asignaciones de la variable x a través de esa función, a través de la expresión algebraica con la tabla de valores. Entonces, siempre que tengamos una expresión algebraica, lo que muchas veces hacemos es que directamente hacemos una pequeña tabla de valores dándole a la x los valores más sencillos posibles y calculando las asignaciones, los valores de la variable y, utilizando los valores que yo haya hecho previamente con los de x. Eso lo hicimos, repito, en la segunda evaluación cuando representábamos ecuaciones lineales. Muy importante, muchas veces no nos dan la expresión algebraica, muchas veces nos dan la función simplemente dándonos una tabla numérica donde aparecen algunas de las imágenes de determinados valores de la variable x. Por ejemplo, os puedo dar una función diciendo, dada la tabla numérica de una función donde el menos 2 va a parar al menos 1, el 5 va a parar al 0 y el 3 va a parar al 4. ¿Vale? No tienen por qué dar una forma algebraica de esa función, directamente os pueden dar una tabla de valores. Lo que os estoy diciendo es que la imagen del menos 2 es el menos 1, el menos 2 va para el menos 1, el 5 va para el 0, el 3 va para el 4. No busquéis una relación muchas veces entre la X y la Y en las tablas, porque no la hay. En la vida real ocurren cosas que no tienen siempre una relación matemática, que no se rigen por una relación que siempre sea la misma entre una variable Y y una variable X. A veces las funciones no tienen una expresión algebraica previamente definida, ¿no? Van cambiando, las funciones muchas veces van cambiando
y no tienen expresiones definidas en cada momento. Repito, forma algebraica, y ahora, a partir de una forma algebraica o no directamente, nos pueden dar una tabla numérica. Si recordáis, la segunda evaluación, y yo os pregunto a través de este vídeo qué hacíamos cuando hacíamos una tabla numérica, pues vosotros rápidamente os vais a acordar. ¿Qué hacíamos con una tabla numérica? La dibujábamos, ¿no? Nosotros las tablas que hacíamos en la segunda evaluación con las ecuaciones lineales, las dibujábamos, ¿no? Y entonces teníamos lo que se llama forma gráfica de lo que en su momento era una recta, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar en general de forma gráfica de una función, o simplemente la gráfica de una función. ¿Y qué crees que va a ser eso de la forma gráfica de una función? Pues muy fácil, una vez que tenga una tabla de valores, cuando ya haya hecho mi tabla de valores de una función, ¿qué es lo que hacíamos para dibujarla? A que hacíamos un sistema de coordenadas cartesiano con dos ejes, el eje horizontal se llama eje de abscisa, eje X, el eje vertical eje de ordenada o eje Y. ¿Os acordáis que graduábamos los ejes de manera uniforme? E íbamos asignando a cada pareja de valores de la X y de la Y un punto en el sistema cartesiano. Por ejemplo, si la X vale 2 y la Y vale 1, la asignación de la Y vale 1 cuando X vale 2, lo que hacíamos es que con esta pareja de valores dibujábamos aquí un punto. Aquí está el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2. De esto os acordáis. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces yo para dibujar este punto cojo la X2 y la Y1, juego a los barquitos como he dicho algunas veces y asignamos el punto 2, 1 a esa asignación. ¿Y si la X vale 3 y la Y vale menos 1? Pues como la X vale 3 está aquí, la Y vale menos 1 está aquí, yo juego a los barquitos y ya tengo aquí otro punto, que sería el 3 menos 1. Cuando haya dibujado todos los puntos que aparecen en la tabla, ¿qué hacíamos después? Los uníamos, ¿no? Y me salía, pues, cuando estudiábamos en la segunda evaluación siempre nos salían rectas porque trabajamos con ecuaciones lineales, pero en este caso cuando nos dan una tabla y dibujamos varios puntos, al dibujarla, pues nos pueden salir formas diversas, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a decir para dibujar una función? Pues yo voy a decir automáticamente que utilicéis GeoGebra, como podéis imaginar. Y os voy a poner un ejemplo. Vais a coger, vais a detener, mientras yo estoy borrando esto, vais a detener el vídeo y vais a, en el ordenador, que tengáis a mano, vais a abriros GeoGebra. Tal y como os dije que se hacía en la segunda evaluación. Venga, vamos a ver. Vamos a suponer que yo ya tengo GeoGebra abierto en un ordenador y estoy viendo el vídeo, ¿no? Y yo digo, oye, vamos a dibujar, vamos a hacer la gráfica de esta función. Igual aquí al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a abrir GeoGebra y voy a meter en la entrada de GeoGebra, que os acordáis dónde se metía la entrada, dónde estaba la entrada, voy a meter directamente esta expresión. Imaginaros lo que va a pasar. ¿Qué hace GeoGebra? Os va a dibujar directamente esa función. GeoGebra ya hace la tabla de valores, eso lo hace el programa. Por ejemplo, vamos a hacerla nosotros. Venga, vamos a darle a la X, por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y me vais a ir diciendo vosotros dónde va a ir a parar la Y para cada uno de los valores de la X. Si la X vale menos 2, ¿cuánto valdría la Y? Pues menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, da 4, ¿no? Positivo, menos por menos es más. Si la X vale menos 1, ¿cuánto vale la Y? Pues menos 1 al cuadrado, 1. Y si la X vale 0, pues 0 al cuadrado es 0 por 0, 0. Y si la X vale 1, pues 1 al cuadrado, que es 1 por 1, 1. Y si la X vale 2, pues 2 por 2, 4. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir cuando yo dibuje esa función? Ya la estáis viendo en GeoGebra si la habéis puesto. Pues que GeoGebra va a hacer las asignaciones en su planilla. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Venga, vamos a dibujar ese punto. Aquí estaría el menos 2 en la X. Y aquí estaría el 4 en la Y. ¿Lo veis? Ese sería el punto menos 2, 4. Vamos a dibujar ahora el menos 1, 1. Menos 1 en la X, 1 en la Y. Vale, vamos a dibujar el 0, 0. El 0, 0 es el origen de coordenadas, es el centro del sistema.
0 en la X, 0 en la Y. Vamos a dibujar el 1, 1. 1 en la X, 1 en la Y. Vamos a dibujar el 2, 4. 2 en la X, 4 en la Y. ¿Veis lo que está pasando? Mirad, ahora no me ha salido una recta como las que hacía en la segunda evaluación con GeoGebra. Ahora me sale, ya lo estáis viendo en GeoGebra, cuando lo hagáis, me sale esta gráfica. Más o menos, si unís esos puntos y prolongáis, pues os sale más o menos eso, que es lo que tendréis en GeoGebra. Eso se llama, pues, a modo de anécdota, diré, de deciros que esa gráfica pues se llama en matemáticas parábola. Entonces, hay, básicamente, resumiendo, que es lo que yo quería hablaros en la clase de hoy, hay tres formas de expresar una función. Tenemos lo que se llama forma algebraica, que es aquella que da la expresión que relaciona la y con la x. Eso lo ponemos en matemáticas así. Y igual a f de x. F es función, y igual a función de x. Cuando yo pongo, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1. Esa sería la función que asocia a cada número su cuadrado más una unidad. Cuando yo expreso lo que vale la y a partir de la x. Luego tenemos la tabla de valores, que es coger, hacer nuestra tabla con dos columnas, vamos poniendo aquí los valores de la x y aquí los correspondientes valores o imágenes de la x para esos valores de la y. Y luego tenemos la forma gráfica, que simplemente es coger la tabla de valores que hayamos hecho en el paso anterior, o la que nos dé el ejercicio, y dibujar en un sistema de coordenadas cada una de esa pareja de valores, cada una de esas parejas de valores con un punto. Voy uniendo los puntos y lo que salga. ¿Cómo os recomiendo que hagáis la forma gráfica? Con GeoGebra. ¿Os acordáis? Espero que os acordéis cómo se mandaban archivos con GeoGebra, porque os voy a pedir la actividad que os voy a mandar, que algunos archivos me los mandéis a mi correo con GeoGebra, algunos archivos relacionados con funciones, para que me mandéis algunas gráficas de funciones usando GeoGebra. En fin, pues esta es la explicación de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que también, cuando veáis el vídeo, entendáis por qué las cosas en matemáticas muchas veces van conectadas. Si yo en la primera evaluación no hubiera visto álgebra, yo no hubiera podido trabajar en la segunda evaluación con ecuaciones como estuve trabajando con vosotros y con restas y todo esto. Y ahora tampoco podría trabajar, si en la segunda evaluación no hubiera visto eso, en esta tercera evaluación no podría trabajar tampoco con funciones, porque las funciones se basan en muchísimos casos a través de expresiones, se basan en expresiones algebraicas. Todo va cogiendo sentido, las cosas tienen un porqué. Con esto me despido de hoy y ya pues el siguiente vídeo lo pondré la semana que viene. Venga, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.